Bueno, primero vamos a darle la bienvenida y las gracias a los que nos participan, nos apoyan en estas actividades, porque la verdad que sin el apoyo de ellos esto no tendría ningún sentido. Estaba mirando los que están en conexión en este momento, estamos llegando casi a 300, lo que es excelente cantidad de miembros que nos están apoyando y participando. Víctor, ustedes lo conocen, Víctor nos ha dado diferentes cursos, seminarios, ha participado en Gran Logia, es uno de nuestros conferencistas internacionales y es el conferencista designado de la región 1 de los Estados Unidos, que incluye aquí el estado de la Florida. Aquí en Florida tenemos dos organismos, tenemos una logia que se llama Mistes y tenemos el capítulo de Hialeah, que es la ciudad continua que estamos aquí. Víctor nos apoya con las conferencias públicas. Hoy nos trae un tema muy interesante basado en un libro editado por la Gran Logia de Habla Inglesa. Se llama Las leyes espirituales que gobiernan la humanidad y el universo. Víctor, te he leído tu currículum muchas veces, pero bueno, ya se nos fue un poco el tiempo. Víctor es un profesional en la psicología, es psicólogo de profesión y trabaja mayormente con adolescentes. Trabaja con uno de los sistemas escolares más grandes de los Estados Unidos, que es el de Broward. Tenemos aquí cerquita. No sé cuántos estudiantes tienen ustedes, pero creo que es enorme. Como unos 200,000 estudiantes. 200,000 estudiantes tiene ustedes le llaman escuela, no, distrito se llaman. El distrito escolar. Se llaman distritos. Yo no sé cuánto tenemos aquí en la zona donde yo estoy, pero hay más o menos un poco allá más. Como hay 300,000 más o menos. Como 300,000. O sea que estos dos distritos que están pegaditos uno al lado tienen 500,000 de estudiantes. Víctor trabaja en uno de los más importantes que tenemos. Así que mucha experiencia en este campo y este género. Bueno, Víctor, te voy a dejar con los miembros ansiosos de ver cuáles son esas leyes que gobiernan a la humanidad y gobiernan el universo. Buena suerte. Nos vemos con el foro cuando termine la exposición. Yo voy a estar ahí contigo en el foro. Buena suerte y sobre todo disfruta de este momento. Muchas gracias, gran maestro. Bueno. Buenas tardes, fratres y sorores. Es un placer estar con ustedes hoy. Saludo a toda Latinoamérica y Estados Unidos. Y esta tarde vamos a hablar sobre un libro muy interesante que leí hace varios años y me llamó mucho la atención. Lo leí en inglés y habla sobre las leyes que gobiernan a la humanidad y el universo. El autor plantea, es un doctor, que existen leyes espirituales y que debemos conocerlas y practicarlas para el beneficio nuestro y el beneficio de las personas que están a nuestro alrededor y, por ende, el mundo. Vamos a empezar. Y ya gracias a Dios el libro ya está en español, así que lo pueden conseguir en la Gran Logia con mucha facilidad. La primera cosa que vamos a hablar hoy es el compromiso con el alma. El verdadero espíritu místico necesita ser reforzado, necesita ser revivido, rededicado y renovado constantemente. ¿Por qué? Porque este es un proceso donde cuando estamos en este planeta, estamos pasando por un proceso de aprendizaje. Y ese espíritu que queremos lograr necesita alimentarse. Entonces ahora quiero que vamos a hacer unos cuantos ejercicios rapiditos de segundos ahí en sus casas o donde me estén viendo. Y quiero que se acuerden cuando empezaron en su camino espiritual. ¿Qué viene a la mente? Piénselo por un instante. ¿Lo recuerdan? Y ahora, recuerden los motivos que los trajeron a las puertas de ese camino, incluyendo a la Orden Rosacruz. ¿Qué los trajo a la Orden Rosacruz? ¿Por qué decidieron buscar dentro de la orden lo que andaba perdido, ese misterio que no conocían? Bueno, hagan una nota mental y ahora hablemos del alma personalidad. Tenemos una misión divina. ¿Cuál es esa misión? Es la unidad con Dios, con el Creador. Para lograr esa unidad, tenemos que aprender a entrar a un salón de clases.
el salón de clases grande, amplio, sería el mundo que habitamos, el país, la ciudad, el pueblo, etcétera. Pero también tenemos un salón de clases muy especial que se llama el Sanctum Interno. Ahí tenemos un maestro y ese maestro está dispuesto a ayudarnos en este viaje espiritual y se puede decir también material que cada uno de ustedes está pasando. Si se acuerdan cuando ustedes nacieron, ustedes recibieron unos instrumentos para que pudieran desarrollarse en este planeta. ¿Cuáles fueron? Los sentidos físicos, la vista, el olfato, el gusto, el centro endocrino, los centros psíquicos, los sistemas nerviosos central, simpático y espinal. O sea, que venimos listos para empezar a trabajar en el mundo terrenal. Pero a medida que empezamos a vivir, a crecer, nos dimos cuenta que empezamos a darle mucha energía a algo, al cuerpo. Empezamos a querer que el cuerpo coma, se desarrolle, que está bien. Pero a medida que fuimos adultos, empezamos a perder la visión de lo que era importante y le dedicamos mucho más tiempo a este cuerpo y a las necesidades físicas. Y se nos olvidó la verdadera identidad y propósito para el cual vinimos. Si se acuerdan, cuando ustedes eran pequeños, que era lo más importante, ir a la escuela, tener una educación. Cuando llegaron a los 18, 20, 22, 24 años, quizás algunos estuvieron en la universidad, otros trabajaron, algunos encontraron una pareja y decidieron formar una familia. Y con el tiempo se olvidaron de lo que era importante y por qué habían venido originalmente a este planeta. Después de los hijos, vienen las necesidades económicas, viene comprarse una casa, tener un carro, hacer paseos, viajes, etc. Quizá planear para la jubilación. Y perdemos completamente de vista, se opaca de una forma increíble la verdadera razón que es la unidad con Dios, el viaje espiritual y descubrir quiénes somos y qué hacemos aquí. ¿Cuál es la clave para que podamos regresar al verdadero viaje espiritual y conocer esas leyes? Tu mente. En tu mente está un arquitecto. Y ese arquitecto te puede ayudar a subir, te levanta o te baja, dependiendo de cómo maneje tu mente. Esa programación que llevamos de años, piensen la edad de ustedes, cada uno de ustedes tiene cierta edad, esa es la edad que ustedes tienen, que llevan programándose en este planeta. Y muchas de esas programaciones se repiten constantemente y no los dejan subir, o algunas de esas programaciones los han ayudado a subir definitivamente. ¿Cómo debemos programar esa mente? Hay que programarla con pensamientos positivos, con tolerancia, con amor, ideales, etc. Con las cosas que van a despertar tu alma, que van a hacer que tu alma y tu personalidad se fundan de verdad. Recuerden que en las vidas anteriores, si creen en la reencarnación, todos nosotros hemos experimentado distintas culturas, razas, credos y religiones en ese camino de evolución. Por eso es muy importante que nunca nos burlemos de otras religiones. No debemos decir los hindúes son esto, o los musulmanes son aquello, o los judíos son esto, o los cristianos son aquello. ¿Por qué? Porque es casi seguro que en algún momento has pertenecido a alguna de esas religiones, en otra vida, en otro país y en otro momento de la historia. Así que es muy importante que aprendamos a respetar la espiritualidad de otros.
inclusive a veces la consideremos baja o a un nivel muy bajo, que decimos, ¿por qué la gente cree eso? Pero, si lo respetas, te estás dando cuenta que estás respetándote a ti mismo. Porque a lo mejor tú fuiste esa persona hace 500 años, hace 100 años, hace 1000 años. Y lo que no queremos es que esas lecciones se vuelvan a repetir. Examina ahora en tu mente otra vez algunos de tus obstáculos en este camino y mira cómo esos obstáculos te atrasan. ¿Por qué? Porque si tu mente cree que algo es un obstáculo, esa idea no va a permitir que sigas en el camino espiritual o en el camino que tú quieres crecer. Entonces es muy importante que ustedes sean capaces de ver esos obstáculos y decir, ¿por qué dejo que esto me atrase a mí? ¿Por qué permito? Lo evalúen, lo miren y aprendan a cambiar, a tomar un atajo para no enfrentarse a ese obstáculo, pasarlo por un lado y decir, tengo que seguir mi camino. La vida y el mundo de las relaciones. ¿Cuál es el propósito esencial de nuestra vida y cómo vamos a contribuir a la continuidad de la vida? Cuando el bebé nace, en un mundo lleno de relaciones con distintas variaciones de carácter, calidad y cantidad. Todas estas variaciones que cada uno de nosotros pasamos en nuestras vidas tienen motivos, están designadas para ayudarnos a cada uno de nosotros a crecer y evolucionar espiritualmente, aunque a veces no nos demos cuenta. A medida que vamos creciendo en el camino espiritual, los velos que no nos dejan ver claramente la verdad, se van cayendo esos velos y empezamos a ver la realidad. ¿Cuál es la realidad? Que Dios está aquí en el presente, en cada uno de nosotros. Y lo más interesante es que te das cuenta que quizás los maestros más grandes que tú tienes en tu vida son aquellos con los que más dificultades tienes en tu vida diaria. Puede ser un jefe, un empleado, un amigo, un compañero, una compañera, un vecino, una vecina, un familiar, un hijo, una hija, un esposo, una esposa, cualquiera. Pero si tú ves que hay muchos conflictos, es porque están enseñándote una gran lección. No pierdas de vista eso. Y pregúntate, ¿qué tengo que aprender aquí, en este momento? Y vas a descubrir algo también, el arte de escoger. Quizás uno de los poderes más grandes que cada uno de nosotros tiene. Demuestra y ejercita tu sabiduría seleccionando los objetivos que te ayudan a crecer diariamente. O sea, que delante de nosotros va a haber muchísimas oportunidades para hacer múltiples cosas. Pero tenemos que aprender a escoger lo mejor. Ejemplo, cuando tú tenías 17, 16, 15 años, a lo mejor cogiste un novio, una novia, pero no es lo mismo escoger a alguien decente como novio o novia, a alguien bueno o a alguien ideal, que sería el mejor de los tres o de las tres. Si podemos aprender a escoger, y piensa ahora lo que tienes que escoger delante de ti, qué cosas tienes que mirar. Esas escogencias son bien importantes porque pueden determinar tu futuro, te pueden atrasar como ser humano y como ser espiritual. Y ni hablar de que si tomas una súper mala decisión, puedes desaprovechar una vida completa y regresar a ser donde estabas. Tienes que empezar desde el punto, desde donde estabas, para volver a crecer. Démonos cuenta también que el bien general está por encima de los intereses egoístas. Es una de las grandes lecciones, que a veces tenemos que dejar de pensar tanto en nosotros y más en el bien grupal, familiar, de nuestra ciudad, de nuestro país, etc.
creando y manteniendo tu vigor espiritual. Consciente o inconscientemente empezamos a buscar la imagen de nuestro creador, nuestra identidad real. Pero ¿qué pasa? La vida nos muestra y nos damos cuenta que existe el trabajo, que existe la familia, y esto crea un estrés. Y los niveles de estrés nos desgastan, nos agotan, nos chupa la energía como si fuera un vampiro. ¿Cuál es la clave entonces? Utilizar nuestras experiencias físicas y materiales para transmitir y expresar lo que está por encima de nuestra naturaleza. ¿A qué me refiero? Que esa paz interna que cada uno de ustedes como estudiantes Rosacruces lleva y tiene y posee, y a veces no la utilizamos o no nos damos cuenta que la llevamos, esa paz se puede dar, compartir con los que están a nuestro alrededor. Cada vez que hagamos una meditación en el santo, cada vez que hagamos una oración en el carro, cada vez que tengamos un momento de solitud donde podamos conectarnos con la naturaleza, con el universo, con el creador, con el cósmico, cada uno de esos momentos nos llena de energía, recargamos la batería. Y entonces es importante, cuando tengamos una oportunidad, de transmitir esa energía a otros. Y quizá la mejor forma de hacerlo es sirviendo. Sirviendo a tu familia, sirviendo a tus amistades, sirviendo en tu trabajo, sirviendo en tu logia, en tu capítulo, en tu pronaos, sirviendo a los seres humanos que te acompañan en este camino. ¿Cómo vamos a crear paz y amor incondicional? Sabemos que el mundo es interdependiente. COVID nos lo ha demostrado, cómo se cerraron las fronteras, cómo se cerraron los países, cómo todo está en un estado neutral en muchos lugares. Y algunos de nosotros queremos, sin querer, no queremos sentir miedo, no queremos sentir dudas sobre nuestro futuro. Y empezamos a buscar la paz. Queremos paz. Algunas personas quieren paz para su familia y están contentos. Otros para su religión, para su país. Pero todas estas expresiones de paz empiezan dentro de nosotros mismos, dentro de cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿por qué no tenemos paz en nuestra vida diaria? Porque algunos no tenemos esa paz en nuestra vida diaria. Lo que se van a dar cuenta es que tienen una guerra interna con el exterior, usualmente. Y a veces, peor, con su interior, con sus ideas, con sus recuerdos y con sus ansiedades sobre el futuro. Esa guerra los desgasta continuamente y lleva un costo altísimo. La ley cósmica dice que los pensamientos y sentimientos de paz son creados dentro de nosotros y se irradian a la mente y corazón de otros. O sea, que debemos empezar a reprogramar nuestra mente para crear esa paz interna, sentirla y llevarla a otros. Nuestra intención siempre debe ser de rechazar pensamientos negativos de otras personas y no considerarte porque tú eres capaz de rodearte de esa paz, que eres una persona especial o privilegiada. Ni que tampoco que tu raza, que tu religión, que por ser de este país o aquel, eres especial. No, tú eres un ser humano que estás aquí para ayudar a otros. No pierdas de vista ese factor y esa meta. Estamos aquí para ayudar a crecer y a elevar al planeta. Ahora viene una cuestión muy importante. Recuerda que todos y cada uno de nosotros tenemos derecho de pensar y vivir de acuerdo a nuestra escogencia, mientras no interfieras con los derechos de otros. Y aquí creo que el ejemplo más claro es la política y la religión. Si yo soy liberal y tú eres conservador, si tú eres
republicano y yo soy demócrata, si tú eres socialista y yo soy libertador, no sé, de otra rama política, ¿qué pasaría? ¿Cómo tú me verías a mí? ¿Cómo yo te vería a ti? Si tú eres de una religión cristiana y yo soy musulmán, ¿cómo tú me ves a mí y cómo yo te percibo a ti? Esto crea intolerancia entre los seres humanos y es esencial y clave que aprendamos a respetar a cada uno con sus ideas. ¿Está bien? ¿Se pueden debatir? Sí, pero nunca pensar que tus ideas son superiores a otros. Debemos reforzar nuestra habilidad para amar incondicionalmente y con compasión. Entonces aquí viene uno de los factores más importantes que los maestros nos recuerdan. La calidad de tus pensamientos. Hermano y hermana que me estás viendo, piensa, ¿qué tipo de pensamientos tengo yo durante el día? ¿Son positivos? ¿Son neutrales? ¿Son negativos? Y vamos a hacer un ejercicio rapidito ahí. Piensen cuál ha sido la calidad de sus pensamientos en el día de hoy. Creo que todos nos acordamos desde esta mañana hasta ahora, hasta este momento. ¿Has estado estresado, estresada, preocupado, ansioso, ansiosa? ¿Has estado en paz? ¿Has estado optimista, pesimista? Eso te da una medida de cómo está tu día y cómo tú te sientes en este momento. Si estás ahora mismo escuchando una conferencia y pensando que mañana tienes que terminar esto o aquello, no estás aquí. Estás allá, en el día de mañana. Entonces, hay que aprender a disciplinar nuestro pensamiento. Cuando manejas al trabajo, por ejemplo, ¿cuánta gente, imagínate que tú tienes tu carro y vas a tu trabajo que queda a 10 kilómetros, 15 de tu casa. Te sabes la ruta de memoria, ni siquiera piensas cómo llegar, porque ya te la sabes de memoria. Empiezas a automatizarte mentalmente. Dejas de estar en el presente y te automatizas. Entonces, hay que aprender a tener conciencia. Hay que aprender a parar un instante y decir, ¿qué estoy haciendo? Y un ejercicio práctico y fácil, y lo pueden hacer si quieren participar, es pongan la alarma en su reloj, en su celular, por decir algo a las 12 del día o a las 10 de la mañana. Escuchen la alarma, la apagan y piensen, ¿en qué estoy pensando? Hagan un examen de su propia mente. ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo está mi día? La pueden volver a poner a las 3 de la tarde y la pueden poner a las 9 de la noche. Y observar sus pensamientos. Y darse cuenta dónde están ustedes en ese momento. Les voy a hacer una afirmación que viene del libro muy interesante que dice: mi alma desea que yo me convierta en un representante de la paz para toda la humanidad y toda la vida existente. O sea que aprendamos a afirmar cosas positivas. Esto es solo un ejemplo de una afirmación positiva para que ustedes las utilicen en su vida diaria. Repítanlas y utilícenlas y se van a dar cuenta cómo funcionan. El desapego. El desapego se debe alcanzar si queremos avanzar hacia la maestría de nuestra vida. En el libro se dice que es el último peldaño de desarrollo que el estudiante toma seriamente y es quizás uno de los más difíciles. El alma empuja a la personalidad a asumir una perspectiva desapasionada y una falta de preocupación por las posesiones físicas, emocionales y psicológicas. Y aquí viene una actividad bien complicada. El desapego no significa dejar atrás todo, no significa que no me importa nada, no. El desapego es que quitas ese pedazo de posesión que tú tienes sobre algo, una circunstancia, una persona, un trabajo, algo que te consume.
¿Cómo lograr ese desapego? El estudiante pone el alma primero en todas sus actividades, especialmente cuando se trata de sus objetivos. Se empieza a presentar una falta de interés por ciertas personas, cosas y lugares, condiciones que no son de naturaleza alta. Una renunciación gradual y armoniosa. ¿A qué se refiere todo esto? Empiezas a quitar el foco de tu vida de cosas que no valen la pena o que son actividades que no conducen hacia la espiritualidad como tú la percibes. Vamos a dar un ejemplo. Imagínate que yo voy a donar algo a un mendigo en la calle y me digo a mí mismo, oh, yo soy supremamente bueno porque le estoy dando algo a esta persona. ¿De verdad eres bueno porque le estás dando algo? ¿O te estás elogiando a ti mismo porque estás participando en ese momento de darle algo a ese mendigo? Quizás es mejor, mira, una persona que está pasando necesidad, le voy a dar esto. Y ya no piensas ni más ni menos. Solo tuviste la oportunidad, estabas ahí y compartiste algo de tu fortuna con esa persona. Si somos capaces de empezar a trabajar así, cuando ayudamos a ayudar anónimamente, sin que nadie se dé cuenta, es bien importante que nos demos cuenta que si estamos ayudando y que la gente se dé cuenta, quizás sea nuestro ego el que está ayudando, no nuestra alma. Y por eso es bien importante que sepamos dónde estamos parados cuando hacemos una acción. Este desapego no indica que no nos importe la gente, ni las circunstancias, ni los trabajos, ni estar económicamente bien o mal, no. Significa que le damos a cada cosa su lugar sin tener que tomar posesión en ese momento de aquello. Si yo tengo mi reloj y alguien me quita el reloj y lloro y sufro y no duermo por 3 días, estoy apegado al reloj. Pero si el reloj lo tengo y se desaparece, se pierde o me lo roban, ok, estaré sin reloj. Si puedo conseguir alguno, ok, positivo, y si no, la vida puede continuar. El desapego hay que practicarlo, no es fácil, envuelve muchas cosas, hay muchos apegos emocionales hacia la familia, hacia las amistades, y es bastante complicado. Pero si empezamos a ver a todas esas personas a nuestro alrededor como participantes en tu camino espiritual, en tu aventura espiritual, les vas a dar una energía distinta y positiva. Piensa que el alma trae mentes y condiciones que favorecen las leyes universales. Cuando tú vibras a otro nivel, vas a traer otras cosas. Así que el alma se tratará de alejar de posesiones y atracciones que una vez tuvieron importancia. Si alguno de ustedes tiene Facebook o los medios sociales de comunicación, ustedes dan cuenta que tienen amigos, pueden tener 100, 50, 500, 1000, 2000. Pero si se dan cuenta, no hablan con todos esos. De esos 500, 100 o 50, hablarán con 5 o 10. El resto son personas que a veces ustedes se comunican con ellos. Y quizá en esa lista de amistades en Facebook, hay gente que ya ustedes ni se comunican con ellos. Eso indica que están desapegándose y están moviéndose hacia otras personas. Se va a empezar a producir un apego a aquello que es permanente, eterno y verdadero a medida que vamos caminando y utilizando estas leyes espirituales para nuestro bien. Y van a darse cuenta de los resultados porque la gente a su alrededor se va a dar cuenta. Vamos a hablar ahora de la esencia de las enseñanzas rosacruces. ¿Cuál es el objetivo, de acuerdo al libro, de los discursos y ejercicios dados por la orden al estudiante que quiere alcanzar la orden? Piense cuando ustedes entraron a la orden Rosacruz, ¿qué querían alcanzar? Algunos quizás querían poderes psíquicos,
otros querían conocer los misterios del universo, quizás algunos querían conocer y acercarse a Dios. No todo el mundo tenía los mismos objetivos cuando llegaron a la Orden Rosacruz. La meta de nuestra orden no es cambiar el mundo, es asistir al estudiante, a cada uno de ustedes que está ahí sentado o mirando o escuchando, a practicar y valorar las enseñanzas místicas en su vida diaria. ¿Qué tenemos que ser? Maestros de nuestra vida, maestros de nuestro entorno. La orden busca que el estudiante mejore su relación con su maestro interno, que es el maestro verdadero, y llegue a la fuente de todas las respuestas. ¿Por qué? Porque cuando aprendemos a dominarnos a nosotros mismos, cuando hacemos contacto con ese maestro interno, entramos en meditación y podemos tener acceso a todas las respuestas que necesitamos. ¿Cómo se hace? A través de la lectura, discursos, talleres. Se busca inspirar al estudiante a que exprese la sabiduría dentro de las enseñanzas. La orden planta semillas y esas semillas se cultivan. ¿Cómo se cultivan? Yendo al capítulo, yendo a la logia, meditando, haciendo el bien, sirviendo, amando. ¿Cuándo vas a ver los frutos? Quizá los vas a ver en esta vida, quizá los vas a ver en la próxima vida, pero de que los vas a ver, los vas a ver. Así que no hay ninguna preocupación sobre eso. Si practicamos las enseñanzas, nuestra conciencia es capaz de trascender el plano terrenal y las preocupaciones materiales. Empezamos a crear nuestro paraíso aquí, en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque estamos proyectando lo que somos interiormente. Y cuando hacemos eso, no solo mejoramos nuestro pedacito del planeta, sino muchos pedacitos del planeta. Ahora viene un tema muy complejo y creo que a muchos de nosotros nos toca, y es el perdón y el alma. Piensen por un instante por qué a muchos o a algunas personas les cuesta perdonar. ¿Por qué creemos que al no perdonar somos fuertes? ¿O somos más fuertes que otros? Bueno, una de las cosas es que quizás creamos que nos protegemos cuando no perdonamos. No me la vuelves a hacer. No vas a hacer eso otra vez conmigo. Algunas personas creen que cuando perdonan son débiles. O, peor aún, que entregan parte de su poder interno. Entonces, ¿qué pasa? Ese perdón se vuelve, esa afrenta que tuvimos se empieza a volver un cáncer dentro de nosotros que va creciendo poco a poco. ¿Por qué? Porque no lo podemos soltar, no podemos perdonar. Hay quienes creen que estamos justificados cuando no perdonamos. Hay gente que dice, no, yo no lo perdono o no la perdono porque me hizo esto, aquello y lo otro. Lo que se nos olvida, y esta es la parte que va por encima de lo que estamos acostumbrados a pensar y a cambiar la perspectiva, es que las experiencias son lecciones cósmicas. ¿Quién diseñó esa lección? Tu propia alma. Tu propia alma trajo lecciones para que tú crecieras. ¿Y qué hacen esas lecciones? Nos dan otra visión para comprender mejor el propósito de la vida, y cuando lo comprendemos, lo aceptamos y seguimos, progresamos. Pero no solo progresas tú, progresas también los que están a tu alrededor. No podemos aprender y evolucionar sin las experiencias de la vida. Tú eres el compendio de todo lo que te ha pasado hasta el día de hoy, hasta este momento. Si tu vida es triste, alegre, optimista, pesimista, fácil o difícil, es
es un compendio de todo lo que tú has pasado a través de tu vida. O sea que es el resultado de todo lo que tú has sido hasta el día de hoy. ¿Tiene sentido enojarse entonces con los mensajeros o condiciones que nos están dando una lección para nuestro beneficio? Los dejo con ese pensamiento y vamos a continuar. El ego es quizás el instrumento, ese pedacito de nosotros que no nos permite perdonar. Si escuchas solo tu lógica intelectual, en lugar de escuchar tu parte espiritual, tus decisiones van a ser muy limitadas. ¿Y qué pasa cuando tomamos malas decisiones? Nuestro camino espiritual se obstaculiza, se vuelve más difícil y pasa por experiencias que a lo mejor son innecesarias. Ejemplo, ¿cuántos de ustedes conocen hermanos, hermanas, padres e hijos que no se hablan por días, meses, años por algo que pasó? Y ninguno de los dos es capaz de empezar el acercamiento. Yo me acuerdo que tú me hiciste eso hace 20 años y no te lo perdono. Entonces se dejan de vivir experiencias importantes, quizás para el desarrollo de ambos, por eso. Porque no se puede restablecer el diálogo. Hay cosas que por supuesto a lo mejor ameritan el distanciamiento, por supuesto. Pero hay cosas que el ego es el causante en nuestras decisiones limitadas, que no nos permiten ver más allá de situaciones que son viables y capaces de solucionarse. Cuando vives en un mundo de efectos en vez de un mundo de causas, la paz interna disminuye y la ansiedad aumenta. Entonces, piensen en sus relaciones de pareja, familia, amigos. Creo que se benefician más del arte del perdón. Y recuerden que las lecciones cósmicas se repetirán hasta que aprendamos a perdonar de verdad. Vamos ahora a aprender cómo perdonar. Vamos a hacer varios pasos. Número 1. Haz un compromiso honesto de perdonar. Tu cuerpo, esto se ha investigado ya científicamente, cuando ustedes están molestos, enojados, lanzan unos neuroquímicos en su cerebro y en su cuerpo. Esos neuroquímicos usualmente destruyen y afectan tu cuerpo físicamente, especialmente tu sistema inmunológico. Te afectan psíquicamente porque empiezas a pensar, espiritualmente porque no puedes progresar y emocionalmente porque te sientes mal. O sea, miren todas las cosas que afectan un pensamiento de enojo. Visualiza. La luz cósmica del amor dentro de la persona. Visualiza la luz cósmica y el amor dentro de la persona, situación o condición que estás buscando perdonar. Esa luz no solo te rodea a la persona, sino a ti mismo. Busca comprensión cósmica de la persona, situación o condición. Entra y busca la presencia de tu maestro interno y desea entendimiento de la situación. Deja ir ideas preconcebidas o sentimientos negativos. Ejemplo, estuve en Francia, cuando llegué al aeropuerto, el que manejaba las maletas no hizo lo que yo le pedí, se las tiró al piso. Los franceses son muy difíciles, muy complicados, no los quiero ver, no vuelvo a Francia. O sea que por un maletero, en un aeropuerto, tu viaje a Francia se arruinó. Y piensen cuántas veces hacemos eso, una comida, con amistades, con familia, en un paseo, inclusive una reunión o inclusive en nuestro propio núcleo familiar, pasa algo que arruina la noche. ¿Por qué? Porque no pude contener mi deseo de mi ego de expresarse
y decir todo lo que yo sentía. No lo pude ver desde otra perspectiva. Tu motivación pura y honesta se impregnará con comprensión universal. Y por eso en esos momentos, quizás cuando llegue un momento explosivo, una situación difícil con alguien, paren, aguanten, reflexionen por unos instantes, aguanten la respiración si es necesario, caminen por un lado, caminen, aléjense de la situación y regresen más tarde. ¿Por qué? Porque no van a decir cosas que no deben decir y van a darle tiempo a esa persona, a su ego, que se baje, disminuya, y a su alma de que se acerque a ustedes. Número 4, acepta tu responsabilidad por empezar esta situación. Aquí viene la ley de causa y efecto. Consciente o inconscientemente participamos en estas situaciones. Y recuerden algo bien complejo. Lo que ustedes piensan, sus deseos, sus motivos, sentimientos, no son privados. Salen de ustedes y van al universo. Son parte de la energía universal. Y esa energía se puede manifestar para bien o para mal, dependiendo. Por eso es tan importante lo que les dije en uno anteriormente y que los maestros recomiendan, de supervisar nuestros pensamientos, vigilarlos. ¿Por qué? Porque se pueden manifestar. Las vibraciones de tus pensamientos, motivo, creencia, acción, tienen un efecto en la conciencia de las células de tu cuerpo. Estas vibraciones crecen, magnetizan y polarizan nuestras auras, y esta afecta la naturaleza y realidad de nuestro cuerpo, mente y espíritu. O sea que es como jugar billar. Tú le das a la primera bolita, le das a la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta. Si ustedes no tienen cuidado con esos pensamientos, van a afectar sus células afectan su cuerpo su aura, y su entorno completo se puede manchar en esos instantes por pensamientos negativos. Transmútenlos, háganlos positivos y van a mejorar su medio ambiente. Ahora viene algo también que yo quiero que meditemos en un futuro. No juzgues o analices la experiencia de otros. No debemos hacerlo, pero tenemos tendencia, una preconcepción a juzgar a otros. Ideas preconcebidas. La culpa no juega un rol positivo en la evolución de tu conciencia. La lección está diseñada para dar comprensión y sabiduría. Sea agradecido que tienes más oportunidades de seguir creciendo. Y aquí viene algo. Cada uno de nosotros, cada uno de ustedes que está ahí sentado ahora mismo mirándome, sabe que tenemos un tiempo limitado en esta vida. ¿Cuánto nos queda? Nos puede quedar una hora, un día, un mes, un año, 10, 50, 100. No sabemos cuántos. Por eso es tan importante, fráteres y sorores, que aprendamos estas leyes y las apliquemos a nuestra vida. ¿Por qué? Porque entre más las apliquemos, más fácil se va a tornar nuestra vida y más fácil vamos a llegar a la meta, que es fundirnos de nuevo con la conciencia cósmica. La culpa, ya saben, no tiene ningún rol positivo. Es preferible soltarla, dejarla ir. El enojo, la ira, todas estas emociones fuertes que nos pueden afectar de forma usualmente negativa, reconozcámoslas, aprendamos a manejarlas con estos puntos y pasemos a seguir adelante cada día. Perdónate a ti mismo. Este es uno de los grandes pasos. ¿Cómo lo podemos hacer? Empieza limpiando y purificando tu conciencia. Aléjate de ideas que empañan tu juicio e influyen en tu desarrollo. ¿Cuántos de ustedes se han dicho, yo no soy bueno porque hice aquello, esto y lo otro hace 5, 10, 15, 20, 30, 50, 70, 90 años,
y todavía se autoflagelan por algo que pasó hace tanto tiempo. Tenemos que aprender a separarnos de esas formas de culpabilidad y autodepreciación para poder llegar a ese sitio hermoso donde reina la luz. Tú eres un hijo del Creador. Tú eres un estudiante, Rosa Cruz. Te han costado no una, no dos, no. Tú no sabes cuántas vidas han pasado para que tú llegues a estar aquí hoy en la Orden Rosa Cruz mirando esta conferencia y mejorando aún más como ser humano y como alma. Hazte consciente de esas áreas negativas, llenas de resentimiento, pena, dolor, etc. Y vamos a practicar perdonándonos a nosotros mismos y perdonando a otros por sus acciones, conocidas y desconocidas. Recuerden esto. El perdón transmuta y corrige sentimientos y acciones del pasado, el presente y el futuro. ¿A qué se refiere esto? Perdón. Si tú perdonas el día de hoy, tú estás afectando tu pasado, cosas que estaban quizá al principio de esta vida o en otras vidas anteriores, las estás transmutando sin darte cuenta. Y esa transmutación está afectando tu vida presente porque te está cambiando como ser humano y te da una apertura a disfrutar más y a acercarte más a Dios en tu futuro. Es increíble lo que puede hacer el perdón. Vamos a practicarlo. Aprendamos a dejar ir. La personalidad debe rendirse y entregar su control. Entonces empezará un periodo de adaptación donde tu conocimiento, tus facultades, deseos, pensamientos, intenciones y acciones serán progresivamente más positivas, constructivas y amorosas. No es fácil lo que estoy planteándoles hoy, fráteres y sorores, pero si ustedes empiezan a practicarlo desde hoy, no se asombren que su vida empiece a formarse, a tornarse de otra forma, donde puedan empezar a ver más luz a su alrededor. Hay que repetir este proceso del perdón tantas veces como sea necesario. A medida que lo hagamos, a medida que lo practiquemos, tu conciencia y las experiencias repetidas te recordarán que el trabajo no está completo. Estos recordatorios no se deben interpretar como falta de progreso, porque a veces nos vamos a decir, pero Víctor nos dijo en la conferencia esto y no lo puedo hacer y te inventé y trabajé y no pude. A lo mejor lo hiciste a otro nivel, sin que te dieras cuenta, sin que tuvieras conciencia en ese instante de que sí lo lograste a otro nivel. Son solo otra reflexión para refinar el proceso de crecimiento que estás logrando. Mantén tu compromiso de perdonar siempre. Me encantaría que cuando tengan un chance, si pueden, les dejo un ejercicio aquí escrito para que lo practiquen en su santo o en su momento de meditación. Es muy sencillo, muy fácil. Y si lo pueden practicar, se van a dar cuenta que dentro de ustedes va a haber una transmutación hacia el bien y el camino espiritual. Fráteres y sorores, espero que esta conferencia haya sido positiva, que les haya recordado cosas que a lo mejor habían olvidado y que podamos empezar hoy, el día de hoy, a ver cuando se mire al espejo a un ser humano distinto, a un ser humano capaz, a un ser humano
que sabe que tiene luz interna, que a lo mejor está opacada un poquito, pero hay que sacarla y dejarla que se refleje dentro de ustedes, alrededor de ustedes, y que la puedan compartir con su familia y sus amigos. Muchas gracias. Aquí les tengo la bibliografía del libro que lo hizo el doctor Lonnie Edwards, Las leyes espirituales que gobiernan la humanidad y el universo, y por supuesto está en la Gran Logia, lo pueden ordenar cuando quieran. Y lo más interesante, las preguntas. Bueno, Víctor, excelente, magnífico. No por gusto eres el psicólogo de la familia. Acá nosotros necesitamos siempre ayuda. Gracias, gran maestro. Bueno, vamos a ir con... No, gracias. Vamos con la sección de preguntas y respuestas. Hoy Alberto, que está de 5 de febrero, pero creo que en México, creo que le dicen un puente, si mal no recuerdo. Es una forma de unirlos la fin de semana. ¿Se llama puente, Alberto? Sí, puente o fin de semana largo ya les llaman también. Ah, bueno, entonces un puente o fin de semana largo. Así que Alberto no está cooperando hoy, la Gran Logia está cerrada en el día de hoy, en observación de este Día Nacional, pero Alberto no cerró, porque lo que pasa es que la taquería de la esquina está abierta. Entonces los tacos van de nuestra cuenta. No, claro, no había razón para no trabajar hoy. Bueno, así es. Los dejo. Bueno, adelante Alberto, empieza a ver si tenemos algunas preguntas. Sí, tengo las más difíciles, Fraterito. Dice Frater Giovanni, dice, ¿cómo descubrir el propósito material? Me refiero a ganarse la vida con la búsqueda de Dios. Yo creo que ese es algo bien complejo lo que me está preguntando Giovanni. ¿Por qué? Porque yo creo que no solo de él esa pregunta, sino de muchos. ¿Cómo podemos ser seres espirituales en un mundo material? Y creo que nos obliga a hacer algo bien complicado, pero que también todos lo podemos hacer, y es ser místicos. ¿Qué significa ser un místico? Un místico es una persona que tiene un pie en el mundo material y un pie en el mundo espiritual. El mundo material exige que lo conozcamos. Así como conocemos las leyes espirituales, debemos conocer las leyes materiales. ¿Qué significa eso? Que debemos saber las leyes que nos ayudan al progreso en el mundo material. Yo creo que a nadie le gusta estar pasando trabajos sin tener dinero en el banco, sin poder pagarse algo que quiera comer. Creo que todos deseamos estar más o menos financieramente bien. Yo te diría, Giovanni, que entonces el secreto sería conocer las leyes materiales para que te beneficien sin, aquí viene la parte importante, sin que afecte tu vida espiritual. El frater Juan Cordero pregunta si se aprende analizando experiencias ajenas. Por supuesto. Esa es la mejor forma de aprender, estimado frater. Lo que pasa es que la mayoría de nosotros no aprenden muy bien porque no nos gusta aprender de otros. Somos bien tercos y nos gusta pasar por el trabajo. Ejemplo, vemos la conexión de donde enchuflamos la plancha de niños y dice, todo el mundo te ha dicho de niños, no toques, no toques, no toques. Y uno dice, ¿por qué no puedo tocar si se ve interesante? Vamos y metemos el dedo, nos pasa un corrientazo eléctrico y aprendemos por experiencia que no debemos hacerlo. Y ahí, de por vida, no lo hacemos. Pero si vemos a otros, usualmente es la mejor forma de aprender, es la forma sabia de aprender, para que no pasar el trabajo y el dolor de pasar por la experiencia propia. El frater Jesús Malavé
Dice, hay un axioma místico que dice, somos en esencia seres espirituales viviendo experiencias terrenales humanas. Tomando esto como base, podemos pensar y decir que en la medida que despertamos y manifestamos la esencia del alma, seremos personas más equilibradas, alegres, felices, optimistas. Veremos las vicisitudes de la vida como oportunidades para nuestro crecimiento espiritual. Totalmente de acuerdo con usted, estimado Frater. Yo creo que a medida que atravesamos el camino espiritual y nuestra alma empieza a tomar más control de nuestra vida y el ego se aleja más, nos damos cuenta que aprendemos a tomar lo que les dije en la conferencia, escogemos mejor, tomamos mejores decisiones. Y esto lleva a una vida más placentera, donde se encuentra mucha más paz y armonía. Y creo que beneficia no solo a mí como individuo, sino a los que están alrededor mío. Definitivamente, Frater. Si una persona es consciente del daño que le hace a una persona, pero es para su crecimiento y evolución y no es con mala intención, aún así estamos expuestos a la ley del karma y en esta forma actuaría de forma positiva o negativa. Bueno, esa pregunta está interesante. ¿Me la puedes repetir otra vez? Porque la parte del principio de si está haciendo algo malo. Si una persona es consciente del daño que le hace a una persona, pero es para su crecimiento y evolución y no es con mala intención, aún así estamos expuestos a la ley del karma y en esta forma actuaría de forma positiva o negativa. Desde mi punto de vista, si estamos intentando ayudar, si la intención es buena, yo creo que la esencia de todo esto sería la intención. Si nuestra intención es positiva, puede ser que los resultados aparenten ser negativos. Pero a largo plazo, creo que la lección va a ser positiva y de crecimiento. Si es así, con esa buena intención, es mi opinión que estamos haciendo algo positivo por la persona. Ahora, acuérdense que esto es algo muy subjetivo. ¿Por qué? Porque para mí, lo que puede hacer ayudarte a ti, tú lo puedes ver como algo completamente negativo y que te está afectando de una forma terrible. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que fijarnos con conciencia sobre la intención que estamos haciendo, con la que estamos haciendo algo. ¿Ok? Víctor, a mí me gustaría agregar algo allí, que en la Edad Media la iglesia ayudaba a las personas a limpiar el alma y los quemaban, los ponían en la hoguera para que el alma fuera limpia y sin ningún problema se fueran para el cielo. En esa época se consideraba como siendo quemado, no lo veían así. La iglesia pensaba que era un pecado, de que lo que es bueno para mí a lo mejor no sea para ti. Yo puedo pensar que a lo mejor quitarle la vida a alguien sea algo bueno para esa persona porque ha sufrido mucho, pero quizás la persona no quiera dejar este mundo. Entonces hay que tener un poquito de, pienso yo, ¿no? No sé qué tú opinas, me gustaría escuchar tu opinión en ese tema. No, gran maestro, por eso dije que es algo muy subjetivo, porque lo que algunas personas creen que es bueno para otros puede ser totalmente malo para ellos. Entonces, diste un claro ejemplo, gran maestro. Si tú eras un brujo en la época medieval, te quemaban para curarte de esos pensamientos impuros y espíritus negativos que vivían en ti. Por supuesto, al que lo quemaba no le gustó para nada y sufrió. Ahora, desgraciadamente, el mundo está lleno de gente que hace cosas malas con buenas intenciones.
Así que tenemos que ser muy cuidadosos cuando creemos que estamos haciendo las cosas con buena intención y vemos los efectos negativos en otros. Por eso hay que tener, hay que pensarlo muchísimo. De acuerdo contigo, maestro. Maestro. Y dice, en momentos como el que me encuentro, la sensación de injusticia perturba tu pensamiento. Realmente volver a los conceptos los cruces ayuda a apaciguar esa horrible generación de energía negativa. Pero ¿cómo se hace para realmente doblar la página y entregarle sinceramente ese juicio al cósmico? Lo que yo diría, lo que yo diría para esa pregunta es que necesitaríamos tiempo, necesitaríamos meditar, necesitaríamos esperar, debemos bajar las revoluciones de esos pensamientos. ¿Por qué? Porque van a generar vibraciones que no son positivas. Esperar, meditar y ver qué pasa con lo que creemos en ese momento que es negativo hacia nosotros. Quizás con el tiempo veamos la lección, quizás podamos inclusive con el tiempo dar gracias al cósmico por esa lección, pero es una cuestión de aprendizaje que cada uno de nosotros debe pasar. Algunos no lo van a poder hacer en esta vida, desgraciadamente. Algunos sí lo vamos a poder hacer. Todo depende de cómo estamos dispuestos a abrirnos a aprender y a tomar tiempo. Creo que ahí se va a requerir un poquito de paciencia también, estimado Frater. Frater Luis Emilio pregunta, ¿cómo me perdono a mí mismo? Bueno, ahí en la conferencia hablamos un poquito de cómo hacerlo. Un ejercicio que me acuerdo que era muy poderoso y extremadamente interesante, si lo quiere practicar, es sentarse o verse en un espejo, mirarse, contemplarse por un rato, y esto es un ejercicio psicológico, de naturaleza psicológica, y decirte a ti mismo, te perdono por lo que has hecho. Te perdono porque no sabías las cosas que hiciste. Te perdono porque eras ignorante en ese momento. Te perdono porque te faltó cordura. Te perdono por tu cobardía. Nos hablamos a nosotros mismos. Y al final, quizás, otra opción que podemos hacer es escribirnos una carta a nosotros mismos, auto perdonándonos por lo que hicimos, cerrar la carta, meterla en un sobre y quemarla. Esto es una forma de autoperdón también. Así que tienes una opción, estimado hermano. Adelante. El Frater Jorge Stiels dice, si he perdonado a una persona 2 veces por la misma situación y prosigue con su accionar, ¿será mejor alejarme definitivamente y desearle lo mejor? Bueno, ¿qué dice Julio Iglesias? Tropecé de 9 con la misma piedra. El problema es cuántas veces vamos a tropezar. Yo creo que hay que dar oportunidades siempre. Yo creo que somos seres humanos, estamos propensos a errar, a tomar, a cometer acciones que no deben ser, pero si se hablan, se comunican, se han perdonado y continúan. Creo que, Frater, que ahí tienes que tú mismo evaluar si ya aprendiste la lección con esa persona o no. Y de acuerdo a ese juicio, entonces tomas la decisión. Tú misma, una meditación, medítalo, mándaselo al cósmico y escucha la respuesta. Pero sí, todo depende de, para mí, sería si ya la lección está completa o no. Si la lección está completa, se puede seguir. Si no está completa, se puede hablar y conversar. Leonardo Curiel dice, en conclusión, ¿cuáles son las leyes?
Bueno, las leyes eran, si se ven los títulos, el desapego, el perdón, la regeneración energética del ser humano. Si recuerdan los títulos, ahí esas son las leyes de las que se habla en el libro. Y esta es la primera parte, recuerden, hay una segunda parte donde vamos a hablar de otras leyes. ¿De cómo empezar a observar y trabajar en el ego? Bueno, Frater, dijiste la palabra clave, observarlo. Hay que conocerlo. Para poder corregir algo, para poder cambiar algo, necesitamos saber qué es lo que está pasando. El ego es quizás la forma en que nos envuelve en este mundo. Es una herramienta para trabajar en este mundo, pero se apodera de nosotros y quiere más y más y más y nunca se sacia. Siempre está sediento de más. Nuestro trabajo como estudiantes Rosacruces es mirarlo, observarlo, aprender a controlarlo y inclusive a transmutarlo para que sirva a el alma. Y así lo que vamos a ver es que empezamos a tomar decisiones positivas para nuestra vida, no decisiones egoístas, sino proactivas para todos, para ti mismo y para los que te rodean. Renato dice, en una nación que haya sido gobernada por una tiranía genocida, sin dudas genera un gran resentimiento en sus pobladores. El que esos no perdonen los condena a repetir ese proceso en el futuro. Bueno, hablemos por ejemplo de dictadores. Donde hay dictaduras de cualquier tipo, creo que genera una gran cantidad de resentimiento entre la población y va a crear una ira interna, un enojo, una predisposición a desearle el mal al dictador o dictadora. Y desgraciadamente, si nos quedamos ahí, el mal viene hacia nosotros mismos. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque nos quedamos cultivando un odio, un enojo, que no podemos hacer nada al respecto. Ahora, si lo puedes hacer, si tú quieres cambiar esa situación, vamos a ponerlo de esa forma, quizás para mí la mejor forma sería mandar vibraciones positivas hacia esa persona, número uno. ¿Por qué? Porque vas a transmutar los pensamientos de esa persona. No sé si se acuerdan, hace muchísimos años, no creo que se haga ya, y el gran maestro me puede corregir si se practica, yo creo que yo no lo he visto más, pero hace muchos años en la revista Rosacruz se ponía el nombre de un dirigente. Medifocus. Ajá. Medifocus. Gran maestro, ¿nos puedes compartir un poquitico cuál era el objetivo? Sí, antiguamente existía lo que se llamaba el Medifocus, que era una sección. De hecho, tú sabes que en las últimas, bueno, no en las últimas, no, pero en las reuniones anuales del Consejo Supremo, siempre un gran maestro solicita el restablecimiento de Medifocus. Muy venerable imperator Christian Berner en varias ocasiones nos repitió. Eso tuvo que ser suspendido porque se meditaban algunos líderes mundiales que la gente no estaba de acuerdo. Entonces, pero para bien o para mal. No, para bien, pero la gente no, parece que no estaba muy de acuerdo en que meditaran X personas, porque no teníamos como afinidad con ese líder político y entonces se decidió que no era recomendable hacerlo. Se hace, los grandes maestros lo hacemos desde el Santum en nuestras actividades mensuales, pero no a nivel colectivo. Pero era una actividad muy bonita, ¿te acuerdas? Sí, yo me acuerdo que la veía ahí. Y para el frate que hacía la pregunta, quizás la mejor forma de cambiar a alguien es mandarle luz y amor. Porque si le mando odio y rencor, estoy alimentando a esa persona, estoy alimentando su parte negativa. Sin embargo, si le damos luz y amor,
estamos haciendo que el alma surja. Si el alma surge, puede ser, ojalá, haya cambios en su forma de pensar y en su forma de actuar como gobernante. Adelante. El frater Ignacio Algar dice, frater Mora, tengo una pregunta. ¿La ley del perdón es terrenal y opera en la humanidad? ¿Cómo se puede aplicar en el universo? Bueno, si vamos a ver, si recuerdan, creo que la Biblia nos dice que hubo el ángel que vino a la tierra y fue el que desgració a la humanidad, porque nos sacaron del, lo que dice la Biblia, dice que nos botaron del paraíso a los hombres. Entonces yo creo que ha habido a niveles espirituales batallas de este tipo, de cosas negativas, de pensamientos negativos que se libran y que a lo mejor desconocemos. Creo que esta ley no es solo terrenal, yo creo que es universal. Y ese perdón hay que aplicarlo no solo a nivel físico, sino a nivel espiritual también. El frater Daniel comenta, usted explicó el efecto cascada de transmisión de las energías y magnetismo. Ingresa en nosotros y produce un sinnúmero de acciones y pensamientos errados. Rápidamente tomamos conciencia de ello cuando nos autoperdonamos, pero los demás no me perdonan, siguen con resentimiento. ¿Debo retirarme de esa institución y buscar en mi camino otra institución? Un místico se llama así cuando conoce esta ley del perdón. Muy interesante, frater. Supongamos que yo hice algo malo, algo que afectó al lugar donde yo me reúno y la gente no me perdona por lo que hice. ¿Qué debo hacer? Definitivamente, primero, yo creo que sería pedir perdón. Dejarles saber a ellos que quizás lo que hice fue negativo y causó conmoción, hubo dificultades por lo que hice. Después viene el autoperdón. Me perdono a mí mismo. Ahora, si esas personas no me perdonan, por supuesto que va a crear una situación muy difícil, muy compleja, y las interacciones con el lugar, el organismo, van a ser muy, muy difíciles para ambos lados, para el grupo y para el individuo. Quizá bajo esas circunstancias, lo mejor es alejarse y tomarse un tiempo, reevaluarse y entonces quizás regresar con otro sentido o con otra disposición y mirar si la gente también ha estado más abierta a ver a este ser humano, a este individuo, como una persona que vale la pena ayudar. Acuérdense que la individualidad, el trabajar con los seres humanos es bien complejo, bien difícil. Somos un universo, cada uno es un universo dentro de sí mismo. Y hay que aprender a manejar muchísimas cosas cuando se está en grupo. Y definitivamente el místico es la persona que es capaz de vivir en ese mundo espiritual y material. ¿Necesitamos un organismo, un lugar de reunión? No, pero sí ayuda tremendamente para el avance espiritual. Adelante. Dice, el perdón que debemos hacer a otra persona debido a problemas que tenemos con ella, ¿puede tener su origen en una vida pasada? Algunos puede ser. Algunos, por ejemplo, yo lo vería más si tenemos conflictos constantes con una persona sin que haya algún origen para los conflictos. Definitivamente pueden venir de otras vidas, definitivamente. Ahora, usualmente, la gran mayoría de conflictos, para mí, vienen de esta vida. Vienen de interacciones que no se han sabido manejar, de dificultades de personalidad, de
experiencias que la persona ha tenido en esta vida y que le han afectado cómo funciona actualmente. Pero sí, yo veo que eso es una posibilidad de que vengan conflictos de otras vidas. Usted habló de obstáculos y dijo que se pueden evitar. En concordancia con ello o discordancia, ¿no es mejor enfrentar los obstáculos? Yo creo que depende. Hay obstáculos que vienen escogidos por nosotros en esta vida, que tenemos que pasar, que nosotros decidimos enfrentar. Pero para mí, yo creo que existen obstáculos que escogemos. Que, ejemplo, se derrumbó en la carretera, hubo un derrumbe, hay piedras y estamos al lado de un precipicio. Yo no tengo que seguir adelante, pero si escojo seguir adelante, tengo la posibilidad que mi carro se vaya por el precipicio y que yo sufra algún tipo de dolor o de accidente donde me puedo quebrar una pierna, un brazo, hasta puedo morir. Esa es una escogencia, un obstáculo que yo no debería escoger, pero lo puedo escoger si quiero. Ahora, hay obstáculos en la vida, por ejemplo, la familia con la que vinimos puede ser una familia conflictiva, donde tenga que aprender yo como ser humano a manejarlos a ellos para crecer espiritualmente. Ese es un obstáculo que yo mismo me puse a mí mismo en esta vida. Adelante. Es un comentario de la Soror Edith. Dice, en mi opinión, nosotros no podemos intervenir conscientemente para otorgarle una lección a otro. A lo sumo podemos dialogar y decirle cuál es nuestro pensamiento en relación a esa situación y pedir en silencio al cósmico para que lo ayude, que lo ilumine, dejándolo en sus manos. Él sabe lo que esa persona debe vivir, como dicen nuestras enseñanzas, si place al cósmico, está hecho. Muy interesante, muchas gracias por ese pensamiento. Pedro Juan Campos dice, ¿cómo trascender en nuestro ciclo de vida cuando tu entorno está rodeado de mentes contrarias a nuestra forma de pensar? Muy interesante. Es difícil, es complicado y requiere que seamos una batería de espiritual, o sea, como la batería de un carro. Vamos a tener que llenarnos constantemente de esa energía espiritual para empezar a transmutar, por lo menos, si podemos, a los que están a nuestro alrededor. Y quizás no lo vamos a poder hacer. Recuerden que la lección es para nosotros. Y en ocasiones ustedes se van a ver rodeados de gente negativa, gente difícil, gente complicada. Imagínense un trabajo. Piensen en un trabajo donde ustedes se sienten mal porque no los aprecian, el jefe se burla de ustedes, los compañeros de trabajo no lo apoyan, no te apoyan. Entonces, ir a trabajar se vuelve un infierno. ¿Qué hacer? Tienes dos opciones: seguir trabajando, mejorarte a ti mismo, dejar de pensar en lo que otros pueden pensar de ti y seguir adelante, pero a lo mejor vas a estar muy solo, o cambiarte de trabajo. Es una decisión interna que tú tienes que tomar en tu momento. Así que hay situaciones difíciles y te toca examinarla, mirarla, meditarla para poder tomar una buena decisión. Okay. Bueno, con eso voy a cerrar. Hay algunas personas que nos están pidiendo si puedes colocar nuevamente el ejercicio. Me imagino que es el del final. Me imagino. Nomás para que lo puedan anotar. A ver si... ¿Cómo hago aquí? Tiene que compartir otra vez, Víctor. Comparte otra vez. Comparto otra vez. Y lo que puedes hacer es que después que abres la pantalla, le das un clic. Yo te voy a decir cuando está abierta. Ok. Ahí está. Ahí está compartido. Ahora, arriba, donde dice slideshow, ¿lo ves? El slideshow, sí. Dale un clic ahí y entonces le pone from current slide a la izquierda. Ok. Dale un clic ahí primero y después arriba donde dice from current slide. Ya, para que ahí está.
Para que mi sugerencia es que le tomen una foto si tienen un celular. Exacto. Tómenle una fotito y después lo pueden hacer en su santo, en su momento de... Pero deja que nos peinemos, Víctor. Ah, por supuesto, eso es importante. Vamos a salir ahí. Sí, Eso la sí. foto sin peinarse no está en nada. Bueno, definitivamente, queremos lucir lo mejor que podamos lucir. Víctor, ¿este ejercicio viene en el libro? Es parte del libro, sí. Y bueno, Víctor lo mencionó, pero Fratres y Sorores, Víctor continúa en la segunda parte de esta conferencia el próximo lunes, porque el tema es muy extenso y muy interesante, y no queríamos que no se nos quedara nada por fuera. Así entonces, estamos a la mitad del libro aquí. Estamos por la mitad del libro, así que en la próxima, mira, ahí está, difusión tiene el libro. En la próxima semana, el próximo lunes, vamos a continuar con el resto de las leyes universales, ¿no? Sí, definitivamente. Y recuerden, me encantaría que ordenaran el libro para que así puedan seguirme mientras hacemos la conferencia. Correcto, correcto. Mientras tanto, pueden copiar el ejercicio para que lo hagan en la privacidad de su santo cuando dispongan del tiempo y dispongan del ambiente que es necesario para este tipo de actividades místicas. Perfecto. Bueno, Víctor, muy agradecido. Muchas gracias.